Hola, buen día. Mi nombre es María José y en esta presentación voy a explicar cómo capacitar un vendedor para que pueda vender la Toyota RAV4 2026 de una manera más efectiva. En este tema es importante porque no solo se trata de conocer el producto, sino que también saber cómo hablar con el cliente, entender lo que necesita y poder realizar una venta. El objetivo de esta capacitación es que el vendedor aprenda a vender de forma correcta. Esto incluye tres cosas principales. Primero, conocer bien el producto. Segundo, saber detectar lo que el cliente necesita. Y tercero, aplicar las técnicas para poder cerrar la venta. No es solo hablar, sino que también es saber cómo conectar con el cliente. Lo primero es conocer muy bien el producto. En este caso, la Toyota RAV4 2026 es una submoderna que tiene versiones en gasolina y híbridas. Esto es muy importante porque el cliente puede elegir dependiendo de lo que busca. Por ejemplo, si quiere ahorrar en gasolina, puede elegir la híbrida y si busca otra cosa, puede elegir la de gasolina. También cuenta con tecnología como pantallas, conectividad y sistemas que la hacen más fácil de manejar. Además, tiene sistemas de seguridad que ayudan a prevenir accidentes, lo cual es muy importante para muchas personas, sobre todo si tienen familia. Pero algo clave es que el vendedor no diga las características, sino que entiendan qué se significan. Por ejemplo, es decir, es híbrida. No es suficiente si no explicas que eso ayuda a gastar menos gasolina y ahorrar dinero. O decir, tiene tecnología, pero no explicar cómo eso hace más fácil de manejar o más cómodo no sirve. Entonces el vendedor debe traducir todo eso a algo más simple, pero que el cliente lo entienda. También es importante que el vendedor explique cómo explicar el producto, porque no es lo mismo saberlo que saber a decirlo bien. Y la seguridad al hablar influye mucho, porque si el vendedor se ve más seguro, el cliente confía más en lo que está diciendo. Aquí entran los beneficios, que es una parte súper importante de una venta, porque el cliente no compra el producto solo por lo que es, sino por lo que ofrece o cómo le ayuda. Por ejemplo, uno de los beneficios principales es el ahorro de gasolina, sobre todo en la versión híbrida. Esto es algo que a muchas personas les interesa. Otro beneficio es la comodidad, porque es un carro amplio, cómodo y sirve tanto para el día a día o como para viajes. Está también la seguridad, que es algo muy importante especialmente para familias, personas que viajan con otras personas. Entonces el vendedor debe enfocarse en eso, en cómo el carro mejora la vida del cliente. Por ejemplo, en lugar de decir solo las características, puede decir cosas como: este carro te permite viajar más cómodo y te ayuda a ahorrar mucho dinero en gasolina. Esto hace que el cliente lo entienda mejor y se imagine usándolo. Y cuando el cliente se imagina usando un producto en su vida diaria, es más fácil que se interese y que lo quiera comprar. También es importante no saturar demasiado al cliente con tanta información, sino enfocarse en lo más importante para él. En resumen, vender beneficios es más efectivo que solo decir las características, porque conecta más con el cliente. No todos los clientes son iguales, entonces el vendedor tiene que identificar qué tipo de cliente tiene. Por ejemplo, una familia puede buscar seguridad y espacio. Una persona joven puede buscar diseño o tecnología, o otra persona puede enfocarse más en el ahorro. Entonces, por esto es importante hacer las preguntas como: ¿para qué usarías el carro? O ¿qué es importante para ti en este carro? Esto ayuda a entender mejor al cliente. También es importante observar, por ejemplo, cómo habla o qué dudas tiene. Dependiendo de eso, el vendedor puede adaptar su forma de vender. Esto hace que el cliente se sienta más cómodo y escuchado. El proceso de venta tiene varios pasos y es importante seguirlos bien porque cada uno tiene una función.
El primero está el saludo. Aunque parece algo sencillo, en realidad es muy importante, porque es la primera impresión que se lleva un cliente. Si el vendedor saluda de forma amable y con buena actitud y seguridad, el cliente se siente más cómodo, pero si el saludo es muy seco o sin interés, el cliente puede perder el interés desde el inicio. Entonces es aquí lo importante de mostrarse accesible y con disposición a ayudar. Después vienen las preguntas que sirven para conocer al cliente, porque esta parte es clave, porque no todos los clientes buscan lo mismo. Por ejemplo, algunos quieren ahorrar en gasolina, otros buscan más espacio o seguridad. Entonces el vendedor puede hacer preguntas como ¿para qué va a usar el carro? Si lo va a usar a diario o qué es lo más importante para él. Pero no es solo hacer preguntas, también es escuchar bien, porque lo que diga el cliente depende cómo se va a presentar el producto. Si el vendedor no escucha, puede ofrecer algo que no le interesa al cliente. Luego sigue la presentación del producto. Esta debe de estar personalizada. No solo se trata de decir todo lo que tiene el carro, sino que lo que realmente le interesa al cliente. Por ejemplo, si el cliente dijo, yo quiero ahorrar en gasolina, el vendedor se debe de enfocar en eso. Si quiere comodidad, habla más sobre el espacio y el confort. Pero esto hace que el cliente se sienta que el producto sí se adapta a lo que él busca. Cada paso es importante y tiene su función. No puede saltar porque todos ayudan a que la venta funcione bien. Por ejemplo, si el vendedor no hace las preguntas o no sabe qué necesita el cliente y puede equivocarse al ofrecer el producto. Y si no lo presenta bien el producto, el cliente no se interesa o no entiende por qué le conviene. Entonces, todo el proceso debe seguirse correctamente paso a paso para que la venta sea efectiva. Con la práctica, el vendedor va mejorando y lo hace más natural y sin sentirse forzado. En esta parte se presenta el carro, pero no de la forma general, sino que de una forma más personalizada según lo que el cliente dijo antes. Esto es importante porque no todos los clientes buscan lo mismo. Entonces el vendedor tiene que adaptar lo que dice. Por ejemplo, si el cliente comentó que quiere ahorrar gasolina, entonces el vendedor se enfoca más en la versión híbrida y explica cómo le puede ayudar a gastar menos a largo plazo. Y si el cliente busca comodidad, entonces se le muestra el espacio del interior, los asientos, la cajuela y todo lo que tenga que ver con lo del confort. También puede haber clientes que se fijan más en la seguridad o tecnología. Entonces ahí el vendedor debe mencionar esos puntos. Otra parte importante es no solo hablar, sino mostrar el carro. Por ejemplo, abrir las puertas, explicar el interior, explicar cómo funciona la pantalla o los controles. Incluso si es posible, invitar al cliente a sentarse o probar el carro. Eso ayuda mucho porque ya no solo se imagina, sino que lo vive. Cuando el cliente se sube al carro o lo ve más de cerca, empieza a imaginar cómo sería usarlo de día a día y cómo ir al trabajo en él, salir con su familia o viajar. Eso hace que la experiencia sea más real y el cliente se conecte más con el producto. También es importante que el vendedor explique la forma sencilla, sin usar palabras complicadas, para que el cliente entienda todo. En resumen, esta parte no es solo explicar el carro, sino que hacer que el cliente se imagine usándolo o cómo se ve o cómo le puede servir en su día a día. Esto aumenta mucho las posibilidades de que quiera comprarlo. Las objeciones son algo completamente normal en una venta y no significa que el cliente no quiera comprar, sino que todavía tiene dudas o necesita más información. Por eso es importante no verlas como algo negativo, sino que como una oportunidad para explicar mejor el producto. Por ejemplo, una de las objeciones más comunes es que cuando el cliente llega y dice que el producto está muy caro. En ese caso, el vendedor no debe decir simplemente no es caro,
sino que explicar el producto. Puede decir algo como: entiendo lo que dices, pero este vehículo te ayuda a ahorrar muchísimo en gasolina a largo plazo y por eso te conviene más. Otra objeción es cuando el cliente te dice: lo voy a pensar. Aquí el vendedor puede reforzar los beneficios y recordarle por qué el producto es muy buena opción sin presionarlo demasiado. También hay clientes que dicen que quieren ver otras opciones y pues eso es normal. En ese caso, el vendedor puede decir que comparar está bien, pero destacar lo que lo hace diferente a otros productos, como la seguridad o el ahorro. Algo muy importante es no discutir con el cliente ni contradecirlo directamente, porque eso puede generar incomodidad. En lugar de eso, se debe escuchar y entender su punto, y responder de forma tranquila y segura, como también el tono de voz y la actitud influyen mucho, porque el vendedor se muestra nervioso o inseguro, el cliente lo nota. En resumen, manejar esas objeciones y saber escuchar, responder con argumentos y mantener la calma para que el cliente se sienta seguro al tomar la decisión. El cierre es una de las cosas más importantes del proceso de venta porque es el momento donde el cliente toma la decisión final. Aquí el vendedor debe ayudar al cliente a decidir, no presionarlo, sino guiarlo. Por ejemplo, una técnica muy común es el cierre por opción, donde se le da a elegir entre dos opciones, como prefieres la versión híbrida o la de gasolina. Esto es mejor que hacer una pregunta abierta como ¿quieres comprarlo? Porque facilita la decisión. También se puede usar un cierre directo, como ¿te gustaría iniciar el proceso hoy? Este tipo de cierre funciona cuando el cliente ya mostró el interés. Es importante que el vendedor esté atento a las señales del cliente. Por ejemplo, si pregunta mucho sobre el precio, las formas de pago o los tiempos de entrega, eso puede indicar que ya está interesado. Otro punto importante es que el cierre no debe ser antinatural, debe ser natural, no forzado. Si el vendedor presiona demasiado al cliente, puede incomodarse y alejarse, pero tampoco se debe tener miedo a cerrar, porque muchas veces el cliente está listo, pero necesita un vendedor que lo guíe. En resumen, el cierre es para ayudar al cliente a tomar la decisión de una forma muy clara y segura. En conclusión, vender no es solo hablar o explicar un producto, sino es todo un proceso que implica entender al cliente y saber cómo comunicarse con él. Un buen vendedor no solo conoce el producto, sino que también sabe cómo presentar sus beneficios de forma clara. También es muy importante saber escuchar porque eso nos permite a entendernos mejor con el cliente y lo que necesita. Otro punto clave importante es el manejo de objeciones, ya que siempre van a existir dudas, pero si se responden bien pueden ayudar a cerrar la venta. Además, el vendedor debe tener la seguridad al hablar, por eso transmite la confianza al cliente. Otras de todas estas habilidades no se aprenden de un día para el otro, sino que están desarrollándose en la práctica. En el caso de la Toyota RAV4 es un producto que tiene muchísimas ventajas como el ahorro de gasolina, la comodidad y la seguridad. Pero al final no solo depende del producto, sino de cómo el vendedor lo presenta y lo comunica. Por eso es importante capacitar muy bien a los vendedores para que cuando estén en un tipo de venta puedan mejorar y lograr los mejores resultados para sus ventas.